Colombianos, hoy es el primer video largo del año. Es un video largo donde vamos a analizar qué fue lo que pasó de verdad el día que se aceptó, se pasó la reforma pensional. ¿Y por qué? Usted dirá, Camilo, ¿por qué vas a hablar algo de que ya se ha hablado hace 6 meses y que todavía usted sigue manteniendo una teoría que dice es que no hubo el error que pasó en la ley de financiamiento de Duque, pero que sí hay un error que la Corte Constitucional tiene que estudiar porque es un caso inédito en la legislatura y en la jurisprudencia de de la misma corte y del país? Bueno, precisamente hoy estaba yo recorriendo los rincones de los medios de comunicación del país. Encontré uno de la silla vacía que explicaba muy bien el mismo análisis que yo quiero darles a ustedes. Primero, toca poner en contexto. El gobierno de Gustavo Petro presenta una reforma pensional que funcionaba en la teoría de pilares, que es la más cercana a que un sistema no se derrumbe por sí solo como lo que está en el sistema actual, donde todo el mundo sí pueda lograr tener una pensión y pueda tener algo para sobrevivir en su vejez. Nada mal. Tres pilares. Uno subsidiado, uno subsidiado, uno semicontributivo y el contributivo dividido en varios factores con las AFP, o sea, con los fondos privados. ¿Qué pasa? Esta discusión inició en Senado, se demoró mucho tiempo en Senado porque en su momento el presidente del Senado era Iván Leonidas Name, cuestionadísimo por muchas cosas, pero ahorita cuestionado por el tema de los carrotanques de La Guajira. Después de esto, da una controversia porque se logra discutir, se le logra tumbar el archivo y pasa de Senado a Cámara. El problema es que Cámara tenía 15 días para discutir una reforma que primero que todo en su complejidad era la más técnica que ha presentado el gobierno nacional, la más técnica porque estábamos hablando de porcentajes, de dinero, de semanas, o sea, era la reforma técnica de técnica, o sea, usted tenía que saber de temas pensionales para discutir la reforma pensional. Entonces los congresistas tenían que saber del tema. Listo. En comisión séptima pasa, sufriendo, pero pasa. Pero en cámara comienza la discusión, había muchas demoras, había muchas dilataciones, rompieron quórum varias veces y adicionalmente a eso utilizaban la arma que hasta hace unos años era buena para sacar congresistas, pero ahora era mala para todo, que eran las recusaciones, que literalmente podían romper quórum a punta de recusar a un congresista sí o no. Bueno, a este llega el punto donde el pacto histórico toma la decisión más clara y contundente y dice, votemos sin discutir el texto, votemos el texto de Senado. Lo que pasa es que muchos expertos salieron a decir, es que esto es impredecible, esto es una falta de respeto a la democracia. Para mí es una falta de respeto a la Cámara de Representantes, porque literalmente lo ponían como notarios. La reforma penal se tenía que discutir, debatir y hacer proposiciones o fortaleza un proyecto de ley. Pero también los entiendo. No tenían, después de ese debate pasaba conciliación. Y es posiblemente que el presidente del Senado, que era Iván Leonidas Name, no, y no, y jamás no, la agendara, haciendo que el proyecto se hundiera en conciliación. Y eso pasa, ha pasado y es muy a menudo que pasa, que un proyecto de ley se cae en la conciliación. Pues ellos, pues obviamente yo entiendo la desesperación de que pasara, dijeron aceptemos el texto del Senado, así el Senado no tiene nada que decir y se va así. No conciliamos, listo, bien, perfecto. ¿Qué pasó? Para que la gente entienda, hay algo que llama el principio de publicación. Este mismo principio se utilizó hace unos años para tumbar la ley de financiamiento de Iván Duque. Sí, la ley de financiamiento que utilizó después de pandemia para meterle más impuestos a los pobres. Sí, que le dijeron al pueblo, no, eso no es una reforma tributaria, pero sí nos va a traer plática al gobierno después de pandemia. Da la casualidad que ese proyecto se discutió un día antes en las comisiones económicas, en Senado, y al día siguiente se discutió en Cámara, dando pocas horas para el tema de la publicación. La publicación fue en menos de una cierta cantidad de horas, mínima, menos de las 24 horas para estudiar el proyecto.
Esto hizo que la Corte Constitucional la tumbara por la falta de publicidad. Pero en este caso, el texto de Senado llevaba 15 días publicado y otro. Este es el fundamento tácito de las 140 demandas que han demandado articulados, han demandado el tema de esto, pero el fondo de esto, y como decía un magistrado de la Corte Constitucional, decía, es que esto nunca había pasado, esto no había pasado. No sabemos si tumbar la ley o devolverla a su último debate, pero no se sabe. Y ese es el tema. Y entonces, cuando vemos este problema jurídico, es más un tema de que es intentar ver desde la perspectiva de los magistrados de la corte si de verdad hubo o no hubo un error de forma al momento de gestionar la ley de la reforma pensional. Esos son los puntos. Ahora, después de leer esto, también ellos dicen que hay varias proposiciones que no tuvieron de oposición, de que el secretario de la Cámara, que de Carlos Andrés Trujillo, el señor Lacutir, pertenece a ellos, conservador. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Claramente aquí en el mismo análisis dice, Alejandro Linares, ex magistrado de la Corte Constitucional, no ve tal inconveniente. Una posibilidad es que regrese al Congreso para su último debate en plenaria de la Cámara, de ser necesario conciliación, dice Linares. También cree que el Congreso podría pasar que se corrijan los vicios de forma que ya se están debatiendo en la Corte, según los cargos que se han planteado por los ciudadanos en las demandas de inconstitucionalidad. Pero es que la Corte también ha planteado una cosa, la crisis del sistema pensional en Colombia. Y ellos dicen, según lo que dice la Corte, lo que han mencionado en sus debates han dicho y han fortalecido de que la crisis del régimen pensional en Colombia está casi en una crisis al límite que el sistema va a colapsar por sí solo. ¿Por qué? Porque esto es como un esquema Ponzi. Los que cotizan de abajo son los que van a darle la pensión al de arriba. Eso pasaría en el fondo privado, pero el fondo pensional público con pensiones, sí, van a haber algunos pensionando, pero las pensiones tienen que ser subsidiadas por el Estado. Y actualmente hay pensiones que son subsidiadas que valen mucho, como la de Pacho Santos, es un ejemplo. Entonces, el sistema público de pensiones está esto, derrumbarse, de acabarse. Y el sistema privado, al ver que pocas personas quieren entrar a ellos, también están así, dependiendo de los que ya están. Y dependiendo de algo que la ley colombiana les ha dado, que es la doble asesoría. Entonces, con la doble asesoría, la gente se va para el público por preferir el tema de que tiene una pensión subsidiada. Pero en realidad no da eso. Listo. Ahora, si regresa al Congreso, la pensionera enfrentaría nuevos retos. Devolver la reforma puede ser una opción para atrancar el año legislativo, que tiene todo tipo de obstáculos. Entre otros, la inasistencia, opina Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico. Es una opinión que es clara y es que se ve. No solamente en Cámara, no tanto. Es que vea, Cámara le pertenece al gobierno. El problema va a ser en la conciliación. Senado es complejo. Es que Senado, Efraín Cepeda ya es complejo por sí solo. Ahora imagínense que el Senado es el rincón donde debaten de verdad, tienen verdaderas ideas, pero son expertos para romper el quórum. Son duros para romper el quórum, son de verdad porque allá en el Senado no hay mayorías de gobierno. Tanto así que el conservador de los senadores que tiene solo dos le votan a gobierno. Y de los liberales la mitad y de la U la mitad. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el punto, es difícil. La idea es que, por favor, no tumbarla. Pero devolverla al Congreso significaría una demora en la reforma pensional. Sobre ese tema existen salvamentos de voto, con constancias de que la posibilidad de subsanar no puede convertirse en ampliación del término para decidir sobre el proyecto. Este término perentorio establece que la constituyente primario no se puede ampliar o modificar para que sean subsanados los vicios en los que incurra el legislador
al expedir la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Escribió, por ejemplo, el magistrado Antonio Lizarazo, cuando salvó el voto sobre la decisión de regresar al Congreso algunos artículos del Plan de Desarrollo de Petro. Pero eso es otro tema de jurisprudencia donde hubieron vicios en esa votación y fueron 16 artículos, no fue todo el plan de desarrollo. Entonces, 16 artículos, votarlos es lo de menos. Ahora, viene el otro punto de concepto, que es el tema del impacto fiscal, que este sí hay jurisprudencia pura y dura. Tenemos el último caso de que tumban una ley por concepto fiscal, es nada más y nada menos, dos veces el código electoral. Uno se presenta con nada más y nada menos que en el gobierno de Duque y se tumba, lo tumban. Y en el gobierno Petro, gestionado por el mismo gobierno, de la mano del registrador Alexander Vega, que es una persona que es cuestionable en todo el sentido de la palabra, en todo, o sea, no hay nada que no decir de Alexander Vega, da la casualidad de que se tumba, ¿sabe por qué? Porque no había concepto fiscal del Ministerio de Hacienda. La Corte siempre ha sido explícita. No importa si el concepto fiscal está mal, está en la inmunda, está cerrado, está llevado, no importa. Pero desde que haya concepto fiscal, todo está bien. Porque nosotros aquí también nos regimos bajo una ley que es la regla fiscal. Y esa es una ley. Entonces la regla fiscal también nos dice que tiene que haber que estos dineros no sean afectados públicamente y no afecten al Estado para no generar un default público. Eso es el punto. Esta sí es más clara porque según la demanda de Carlos Motoa, del senador Carlos Motoa de Cambio Radical, él dice, es que no hubo concepto fiscal y esto puede afectar las finanzas del Estado y la regla fiscal. Listo. Esto es la verdadera ejemplo de que esto sí es un argumento válido para tumbar la ley. Pero que a mí me digan que el de arriba, con 15 días de anticipación de discusión, no conocían el proyecto, perdónenme a los comunistas, pero terminan siendo brutos y perezosos. La real. Pero es así. Esta parte sí lo creo que es más posible, pero hay algo que que no está claro. Pues sí hubo concepto fiscal, no completo, pero parcial sobre la reforma pensional. Y ellos dejaban claro que esto no afectaba las finanzas del Estado porque todo caía sobre Colpensiones del 2.5 y lo demás caía en el otro lado y esto no afectaba al Estado. Ese es la verdadera argumento que tiene el gobierno para decir eso que no afecta y esto en realidad puede ser también totalmente cierto porque al momento de acabar con los subsidios, lo único que queda es el pilar subsidiado que ya existe en Colombia, que es el tema de los dineros que le dan a los viejitos, ese tema, ¿cómo se llama eso? Viejitos en acción, bueno, esa vaina. Y eso es lo que ya existía. Entonces, como ya existe, lo único es ampliarlo y dar más subsidio a ese tema que no afectará el tema de mediano plazo, porque ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues no va a salir claramente del pilar semicontributivo ni del pilar contributivo, sino va a salir de los dineros del Estado, que ya están. Punto. Entonces, ahí va a haber una pelea porque obviamente no hubo concepto fiscal claro, fue imparcial, pero bueno, ahora vamos a hablar, es que esto es algo que sí me preocupa, porque si se llega a caer, tiene dos vías el gobierno, la Corte tendría una herramienta clave que es definir su decisión, aclarar una funcionaria que lleva más de 10 años en la Corte, así como pasó con Minigualdad, la Corte podría darle un plazo al gobierno para que presente otro proyecto mientras que permite que siga aplicándose en esta reforma. Que la verdad no hay ánimos para volver a discutir la reforma pensional. Se los digo así. El Congreso de la República no tiene ánimos para discutir otra vez la reforma pensional. Si con Fernando Cristo está sufriendo, literalmente está sufriendo por conseguir los votos
en la Comisión Séptima de Senado para la reforma a la salud. Ahora imagínense qué sería volver a gestionar toda la reforma pensional. Es difícil. Es la reforma más técnica que tiene el gobierno. Y la reforma más difícil. Porque es que ni la reforma laboral ni la reforma a la salud están técnicas como lo que es la reforma pensional. Porque estamos hablando de mucha plata. Más plata que la que maneja la salud. Entonces, al momento de nosotros venir a hablar de eso, tenemos ese pequeño contraste. La corte no la puede tumbar. Ojalá no la tumbe. En mi concepto, la reforma tiene que seguir. Pero si la reforma no da y no se da y no se puede dar, tampoco hay ánimos en el Congreso para discutirla. ¿Que esto qué pasaría? Volveríamos al limbo de un sistema que está decayéndose por ladrillo por ladrillo. Que los cimientos ya no le dan porque ya se rompieron. Ese es el concepto. La verdad, la Corte tiene una decisión difícil, pero tiene una decisión inédita. Una, el principio de publicidad, que la verdad sí existe acá, pero es un caso inédito. Y segundo, un concepto fiscal no completo que puede generar controversias entre los magistrados. Pero también está la controversia de que todo el sistema caiga. Y los magistrados no estarán dispuestos a coger la culpa por los errores de gobiernos pasados. Señores, esta es la Luna Política. No olviden suscribirse, comentar y hablar. Gracias.